Bienvenidos entonces a una nueva clase de este curso de inglés. Ahora vamos con la clase número 5. Y si se han dado cuenta, cada vez que vamos avanzando, las clases se han venido poniendo un poquitico más densas y con ello, pues hemos sabido responder preguntas ICFES de mejor forma. Y eso es lo que queremos nosotros acá en este curso de inglés. Por ende, hoy vamos a observar un extremadamente tema muy importante para poder resolver preguntas en inglés, en textos largos y en textos cortos. Si se han dado cuenta, desde hace 2 clases más o menos me he puesto un poquitico cansón con eso de las clases, porque lo que más dificulta realmente en el ICFES ni siquiera es vocabulario, que no sepamos hablarlo. Lo que realmente molesta o lo que realmente complica es esos textos largos, cómo lo aplico, cómo lo trabajo, cómo lo traduzco o cómo hago una cosa u otra. Entonces nosotros lo que necesitamos es saber cómo tenemos que trabajar ese tipo de cosas y los temas que nos van a ayudar muchísimo para poder entender. Y resulta que hoy vamos a observar en la clase número 5 un tema que es extremadamente importante, que es el Simple Present Tense and Vocabulary, es decir, el tiempo presente simple y el vocabulario que puede pasar o que puede salir en este tipo de tiempo. El objetivo es que si uno entiende el presente simple va a entender gran parte de las lecturas en el ICFES, porque es muy casual o muy usual que salga en la prueba Saber 11. Entonces, vamos a empezar con la clase que lo vamos a dividir en varias cositas. Porque es que hoy vamos a aprender rutinas diarias, vamos a aprender hobbies, porque el presente simple lo que me dice a mí, el presente simple lo que me dice a mí es, oiga, usted me va a utilizar a mí cuando hayan varias cosas que yo haga usualmente. Me levanto, desayuno, voy al colegio. Entonces, esa rutina diaria. Hobbies, yo juego fútbol, yo juego Play, yo juego Fortnite, yo juego Free Fire, etcétera. Entonces, esos son los hobbies que también, y si observan la forma de los verbos en español, así es como se va a dar ese tipo de verbos en inglés. Vamos también a observar adverbios de frecuencia. Los adverbios de frecuencia son muy importantes porque nos van a ayudar a entender algunos tipos de cuestiones que son muy importantes y ya veremos qué. Vamos a ver como tal el present simple o el simple present tense y las preguntas tipo ICFES. ¿Listo? Entonces, una vez trabajado o una vez visto ese tipo de cositas, vamos a poder entender muchísimo mejor esto que es el presente simple. ¿Listo? Continuamos. Y vamos a empezar con un vocabulario que me interesa mucho que nosotros conozcamos, porque algunas de las lecturas que nosotros tenemos en inglés es prácticamente una rutina diaria que realiza una persona, o cuando están hablando de algún profesional o alguna persona que estudió algo, que trabaja en algo, que ha hecho algo. Entonces empieza, él siempre se levantaba a tal hora, él estudió en tal lugar, él estudia tal cosa, él hace tal cosa. Y esa rutina o esos hobbies que esas lecturas muestran, pues es muy importante si nosotros conocemos algunos vocabularios y algunas cositas que vamos a nombrar acá. La primera que vamos a trabajar es wake up, es la primera. ¿Y eso qué significa? Despertarse. Wake up. La segunda que nosotros vamos a trabajar se llama get up, que es levantarse. Por eso el profesor cuando va a decir, el profesor en inglés en sus colegios cuando va a decir por favor pónganse de pie, él dice get up please. ¿Listo? Porque get up es levantarse. Have breakfast, que es desayunar. Go to school, que es ir al colegio. Entonces, go to, que significa ir a. Entonces yo lo puedo reemplazar por muchas palabras. Go to school es ir al colegio. Go to church es ir a la iglesia. Go to park. Go to stadium. Go to university, etc. Entonces
Ya sabemos, go to significa ir al. Study, que es estudiar. Do homework, que es hacer tareas. Have lunch, que es almorzar. Go home, que es ir a casa. Miren que go to school, go home es ir a algún lugar. Watch TV, que es ver, pero ver pantallas. Porque ver a una persona o ver cualquier cuestión es el verbo sí, que es también ver. Entonces, cuando utilizo watch es porque voy a ver o el reloj, o voy a ver el reloj, o voy a ver el, una pantalla. ¿Listo? Go to bed, que es ir a la cama o acostarse. Y sleep, que es dormir. ¿Por qué aparece sleep? Porque simplemente nosotros podemos decir, no, él se duerme a las 5 de la tarde o a las 7 de la noche, etcétera. Entonces, esta es o este es un vocabulario de rutina diaria que puede aparecer en el ICFES, en el Saber 11. Entonces es muy importante que lo conozcamos. Continuamos. Ahora vamos a mirar hobbies y tiempo libre. Hobbies and free time. El primero es play soccer. Play soccer significa jugar fútbol. Play basketball, que es jugar baloncesto. Entonces ya sabemos que play es jugar. Jugar. Listen to music. Listen es un verbo que significa escuchar. Listen to music es escuchar música. Watch movies. ¿Por qué utilizo el watch? Porque las películas, que es movies en inglés, se ven en una pantalla. Por ende, yo utilizo watch movies. Read books. Leer libros. Exercise. Ejercicio como tal. Go to the gym. Ir al gimnasio. Travel. Viajar. Cook. Cocinar. Use social media. Utilizar redes sociales. Take pictures. Lo que utilizan en los viajes o cuando están en la playa. Tomar fotos. Y dance, que es bailar. ¿Listo? Entonces son hobbies and free time que puede aparecer en la prueba Saber 11. ¿Listo? Continuamos. ¿Qué es el presente simple? Nosotros vamos a utilizar el presente simple para rutinas, hábitos, horarios, facts. ¿Listo? Allí utilizamos el presente simple, siempre que vamos a hablar de eso. No es algo que nosotros estemos realizando en este momento, recuerden que eso lo vimos en la clase número 3 y era cuando nosotros utilizábamos el ing o los tiempos continuos. ¿Listo? Entonces para eso se utiliza el presente simple. Y un ejemplo del presente simple, I study every day. Yo estudio todos los días. Y cuando yo hablo de I study every day, quiere decir que él lo hace constantemente, que es una rutina como tal, ¿vale? She plays soccer on Saturdays. Play soccer, jugar fútbol. Ella juega fútbol los sábados. Quiere decir que es un hábito, porque todos los sábados ella juega fútbol. Por eso utilizo el presente simple. The school opens at 7 a.m. Me van a regalar un segundito, por favor. Ok, continuamos. The school opens at 7 a.m. ¿Qué significa? El colegio abre a las 7 de la mañana. Miren que es algo que es rutinario, algo que se realiza prácticamente todos los días. Water boils at 100. Entonces, el agua hierve a los 100 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, como eso lo va a realizar usualmente, por eso es que se utiliza el presente simple. Entonces ya sabemos qué es el presente simple. Ahora, ¿qué expresiones de tiempo puedo utilizar? Every day, todos los días. Every week,
todas las semanas. Every month, todos los meses. Y every year, todos los años. Entonces eso quiere decir que every significa todos. Y el que va acompañando es lo que le sigue a esa palabra de todos. ¿Listo? On Mondays, por ejemplo, entonces es el lunes. Eso quiere decir que cuando yo voy a poner como tal un día, siempre debe estar acompañado de on. Si yo voy a decir yo juego el jueves, entonces yo diría I play on Thursday. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esa es la palabra que se utiliza para poner días. On weekends, entonces los fines de semana. In the morning, en la mañana, es decir, in the afternoon. La única que no se utiliza es en la noche, que se dice at night. Entonces, in the morning, at night. Y esto que es muy importante que lo conozcamos, que son los adverbios de frecuencia, que es palabras que nos ponen muchísimo en las pruebas Saber 11. Entonces vamos a observar. Cuando hablan de siempre, always, que significa siempre, es cuando se habla del 100%. Usually es usualmente, y es cuando están hablando del 80% de las cosas. Usually. Often, que es a menudo. Entonces cuando en un texto largo haya una lineecita y aparezcan estas tres y resulta que están hablando de que juega fútbol todos los sábados desde que nació hasta que va a morir, entonces siempre se va a utilizar la palabra always, porque siempre es el 100% del tiempo que lo realiza. ¿Listo? Sometimes, algunas veces, y eso equivale al 40%. Rarely, raramente, o muy de vez en cuando. Y never, que es nunca. Ojo, esos adverbios de frecuencia son extremadamente importantes, así que a aprendérselos. Ahora vamos a mirar como el presente simple es un tiempo, también va a tener una estructura y va a tener unos auxiliares. Entonces resulta que vamos a mirarlas acá. ¿Listo? Entonces resulta que los auxiliares del presente simple son dos: do y das. Entonces, do va con I, con you, con we y con they. Das va con he, con she y con it. Y a estos tres les vamos a llamar tercera persona singular. Y esa tercera persona singular es he, she, it. De ahora en adelante, siempre que llame esa expresión, ya saben cuáles son los pronombres personales que se utilizan. Y las estructuras, si nos damos cuenta, son muy similares. Solo que en la afirmativa no voy a utilizar auxiliares porque el verbo es el que me define en qué tiempo está. Si el verbo está normalito, entonces yo digo que está en presente simple. No tiene tú, no tiene ing, no tiene ed, no tiene absolutamente nada. Cuando eso ocurre es porque es presente simple. Entonces, para la estructura de las oraciones en afirmativa voy a tener sujeto, verbo y complemento. No utilizo el auxiliar. Para la negativa utilizo sujeto, auxiliar, obviamente con su negación, verbo y complemento. Y en las interrogativas tengo el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. Entonces esa es la estructura que es muy similar al presente continuo como tal. ¿Qué cosa pasa diferente entonces en el presente simple? Porque hay algo que pasa diferente. Entonces vamos a mirar en la siguiente diapositiva algo que es extremadamente importante, porque cambia un poco la forma en la que nosotros miramos ese presente o ese tiempo. Entonces, estas reglas que nosotros vemos en pantalla solo pasa con los verbos en afirmativo con la tercera persona singular. Es decir, ni en negativo ni en afirmativo voy a utilizar estas reglas. Solo las utilizo en afirmativo con he, con she y con it. Vamos a mirar. Es decir, solo para los verbos en afirmativo, cuando el pronombre personal es he, she, it. De resto no se utilizan las siguientes reglas. Observa.
La regla número 1 es que a todo verbo se le agrega S. Por ejemplo, si es el verbo run, pues yo utilizo runs. Si es el verbo work, pues yo voy a utilizar works. ¿Listo? Entonces, si yo voy a decir yo corro, como yo no soy ningún tipo de persona, ninguna de las tres personas en singular, entonces yo diría I run normalito. Pero si yo voy a decir él corre, entonces yo diría he runs. Porque está en afirmativo, porque está con la tercera persona singular he, she o it, entonces aplico reglas. Si yo voy a decir él no corre, entonces yo diría he. Recordemos que el auxiliar para he es doesn't run. Y miren que ya no hay regla, porque recuerden que la regla es solamente para afirmativo. ¿Listo? Entonces miren que es bastante simple si se tiene el concepto bastante claro. Entonces, primera regla, a todo verbo se le agrega S. Segunda regla, si el verbo termina en Y precedida de una consonante, se le quita la Y y se le agrega IS. Entonces, por ejemplo, es que ustedes ven que es study, pero cuando está con he, she, it, entonces le ponen es studies. Cuando es llorar, por ejemplo, entonces se le pone cries. ¿Listo? Se le cambia la Y por I latina y se le agrega ES. Regla número 3. Si el verbo termina en S, SH, X o Z, se le agrega ES. Por ejemplo, fix, que ese verbo significa arreglar, entonces quedaría fixes. O por ejemplo, el verbo wish, entonces sería wishes. O hay otro verbo que se llama el verbo wash, entonces sería washes. Esa es la regla número 3. Hay verbos que tienen su propia tercera persona. Por ejemplo, el verbo to be tiene una tercera persona, que es is. Entonces, siempre que sea he, she, it, va a tener su tercera persona, que es is, el verbo to be. Para el verbo to have, entonces, se convierte en has para he, she, it. Has. To can se mantiene y no se aplica ninguna regla. Y el to must que se mantiene y no se aplica ninguna regla. Entonces, cuando yo voy a decir él tiene un carro, entonces yo diría he has a car. Pero si yo quiero decir él no tiene un carro, entonces sería he does not have. Recuerden que estas reglas son solamente para el afirmativo. Continuemos. Vamos a hacer entonces ejercicios aplicando este tiempo verbal, que es uno de los más complejos de entender en inglés, pero que es muy importante que lo conozcan. ¿Listo? El primer ejercicio me dice, María, English every afternoon. Ok, a mí me están diciendo every afternoon, quiere decir que es todas las tardes. Y si es todas las tardes, quiere decir que es presente simple. ¿Quién es María? Si yo lo quiero reemplazar por un pronombre, pues María sería ella. Y ella es tercera persona singular. Me están diciendo que debo utilizar el verbo study, que es estudiar. Entonces, como ese study termina en Y, entonces está precedida de una consonante. Entonces le quito la Y y le pongo IES. Por lo tanto, sería la respuesta B. Miren que es muy sencillo porque nosotros conocemos ya el concepto como tal. Continuamos. My parents, mis padres, no me importa porque ya no es tercera persona singular. Mis padres son ellos y ellos no tienen ninguna regla, luego se escribe el verbo sin ningún tipo de reglas, sin nada que agregarle, por lo tanto sería drink, que es tomar. My parents drink coffee every morning. Ellos toman café todas las mañanas. Continuamos. El tercer ejercicio me dice, David, ok,
his homework after school. Él, el verbo es hacer, el que debo poner, su tarea después del colegio. Entonces quiere decir que David hace su tarea después del colegio. Como el verbo es do y hay una regla que dice, si el verbo termina en S, SH, CH, X o Z, se le agrega ES al verbo. Y si el verbo es do, pues entonces se le agrega ES y vendría siendo does. ¿Listo? Así de simple es. Y nos vamos ahora para un texto cortico. Daniel is a high school student. Ok. Vamos a resolver esas dos preguntas. Entonces vamos a empezar con la pregunta y nos vamos para el texto. La primera me dice, what does Daniel usually do before going to school? Usually, usualmente, es un adverbio de frecuencia. What es una WH que significa qué. Este does quiere decir que estamos hablando en presente simple. Y el do es el verbo como tal. El do, acordémonos que este verbo significa hacer. Por lo tanto sería, ¿qué hace Daniel usualmente antes de ir al colegio? Entonces vamos a leer la lectura. Entonces dice, Daniel is a high school student. Hasta ahí no me sirve. He wakes up at 5:30 every morning. Ok, él se levanta a las 5:30 de la mañana todas las mañanas. Ojo, wakes up, miren que tiene agregada una S. ¿Por qué está agregada una S? Porque es afirmativa y he hace parte de la tercera persona singular. He usually studies for 1 hour before going to school. Ok, acá dice, before going to school, he usually study. Ok, he studies. Respuesta correcta, la B. What does Daniel do after classes? Ok, before significa antes y after significa después. Dos palabras claves que desde ya tienen que memorizarlas. ¿Qué hace Daniel después de clases? Bueno, entonces nos vamos para la lectura. After classes he plays soccer with his friend. He plays soccer. Si hubiese estado he plays soccer, que también hubiese podido estar, pues no sería la respuesta correcta porque recuerden que como estoy diciendo algo en afirmativo, tercera persona, ese play tiene que ir con S. ¿Por qué no con ES? Recuerden que la regla me dice, si el verbo termina en Y, termina en Y, precedida de una consonante, no. Miren que la A es una vocal, entonces por eso es que no agrego IES, sino que agrego solamente una S, la regla general. Continuamos. Y vámonos con una lectura ya un poquito gigante, porque esto es lo que realmente nos va a fortalecer y nos va a brindar esa seguridad para que nos saquemos 100 en inglés. Entonces vamos a tener aquí algunas preguntitas. Dice, voy a leer solamente la primera línea como para tener contexto de lo que nos va a aparecer como tal en esta lectura. Emily is a university student who studies environmental engineering. Ok, ella es una estudiante universitaria. Miren que who, ayer lo vimos en pronombres. Studies environmental engineering. Está estudiando ingeniería ambiental o algo por ahí va. Listo. Vamos a hablar de una chica que se llama Emily, que es universitaria y que está estudiando ingeniería ambiental. Perfecto. What does Emily study? Ya lo sabemos, Environmental Engineering. Ya la primera la conocemos, solamente leyendo la primera línea, fácil. How does Emily usually go to the university? ¿Cómo va usualmente ella a la universidad? Recordemos, how es una WH que es cómo y go va o ir. Entonces, ¿cómo ella va a la universidad? Entonces vamos a mirar. She usually wakes up at 5:30 a.m. and prepares for going to class. No, every weekday, es decir, cada día de la semana, she takes the bus to the university. Ah, ok, ella se va en bus. Por lo tanto, la respuesta correcta vendría siendo la C. Miren que es algo bastante simple cuando se conoce el contexto y cuando podemos leer la pregunta y nos vamos al texto para no empezar a traducir todo, empezar a entender todo. Nosotros necesitamos entender es lo que nos están preguntando. Continuamos. Where does Emily often study after classes? A menudo.
Where, recordemos que es una WH que significa dónde. Entonces, ¿dónde a menudo Emily estudia después de clases? Vamos a buscar lo que pasa después de clases. Y por acá en la cuarta línea dice, after classes, Emily often studies in the library because she wants to improve her grades. Improve quiere decir mejorar, her grades, sus calificaciones. Por lo tanto, ella se va para la biblioteca a estudiar. ¿Listo? What is Emily doing right now? Vámonos para la lectura nuevamente. Right now, right now. Emily is working with her classmates on a science project about renewable energy. Ok. Está trabajando con sus compañeros de clase. Acá nos dice un proyecto de ciencia sobre energía renovable. Entonces, ¿ella está leyendo un libro? No. ¿Ella está tomando un examen? No. ¿Ella está viajando? No. Ella está trabajando en un proyecto de ciencia, en un proyecto científico. ¿Listo? Sencillo. Seguimos. Which sentence is written in the present continuous? Ok. ¿Cuál está escrita en presente continuo? Recuerden que el presente continuo lo vimos en la tercera clase. Y el presente continuo es aquel que el verbo tiene ing. ing. Y el único que tiene ing es este. She is working. Observemos que la primera tiene ese el verbo, por lo tanto es presente simple. Tiene ese el verbo, tiene ese el verbo, son presente simple. Es la forma en cómo nosotros podemos identificar cada uno de los tiempos verbales. Si termina en ing quiere decir, si termina en ing quiere decir que es algo continuo. Si termina en S ya sabemos que es presente simple. Vámonos con otro ejercicio. Con la siguiente pregunta, perdón. Nos dice, which sentence is written in the present simple? Entonces, ing, 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 y este tiene S porque está con chi, que es tercera persona singular. Por lo tanto, la respuesta correcta vendría siendo la C. Muy fácil, realmente. Vámonos con otras dos preguntas. The word she in paragraph 2 refers to. Ok, en este párrafo hay una palabra que es she. Ok. After classes, Emily often studies in the library because she. Ok, ¿a quién se refiere ese she? She wants to improve her grades. Si ella quiere mejorar para mejorar sus calificaciones. Si ella quiere mejorar sus calificaciones, ¿de quién estamos hablando? Pues de la persona que hablamos al principio de la línea, que es Emily. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B, que es Emily. The word there in paragraph 3 refers to. Entonces nos vamos para el tercero, que es este de acá. Y allí está la palabra there. Ok. Entonces, they are designing a small solar power for... Listo. Their teacher. Es decir, su profesor. Recuerden que their es un adjetivo posesivo que le da una posesión como tal. Y their es de ellos. ¿Y quiénes son ellos? Entonces dice, they are designing a small solar... Ok, nos toca devolvernos. Right now, Emily is working with her classmates. Ah, ok. Entonces, ellos serían Emily y sus compañeros de clase. Es decir, Emily and her classmates. Bastante simple. Vámonos con las últimas dos preguntas. The word who in the first sentence refers to. Emily is a student, a university student who studies. Este who a quién hace referencia. A la estudiante. Porque allí nos dice quién estudia tal cosa. Por lo tanto, es la estudiante que es Emily. Emily is a university student. Emily es una estudiante universitaria. Who studies, quien estudia ingeniería ambiental. Quiere decir que estamos hablando de la estudiante. Why does Emily study in the library? Ah, ya sabemos que in the library because she wants to improve her grades. Ok, because she wants to improve her grades. Ojo, siempre que nosotros encontremos esta palabra que es una WH que significa por qué, la forma correcta de responderla es cuando inicia con la palabra because. Porque why es por qué y because es porque tal cosa. Una para pregunta y la otra para respuesta.
Ah, hay otras dos preguntas. Continuamos entonces. What can be inferred about Emily? ¿Qué podemos inferir de Emily? ¿Ella es irresponsable? No. Trabaja bien y está en un proyecto de ciencia. A ella no le gusta el trabajo en equipo. Está trabajando con unos compañeros de clase en un proyecto de ciencia. She is disciplined and committed. Perfecto, ella es disciplinada. ¿Ella prefiere trabajar sola? No, alone es solo o sola. ¿Listo? Y prefer pues es prefiere. Entonces, ¿ella prefiere trabajar sola? No, porque ella está trabajando el proyecto de ciencia con sus compañeros de clase. What is the main purpose of the text? ¿Cuál es la principal idea del texto? Entonces dice, to describe Emily's daily routine and current academic project. Puede pasar. To explain how renewable energy works. Entonces, explicar cómo se hace un trabajo de energías renovables. No, ahí no nos hablan de eso. Que ella lo esté haciendo es una cosa, pero que nos expliquen cómo hacerlo, no. To compare different university programs. Creo que es muy fácil de traducirlo, de entenderlo, por lo tanto ya sabemos que no es la correcta. Por último, to advertise a science competition. Tampoco la respuesta correcta es to describe Emily's daily routine and current academic project. ¿Cómo lo sé yo? Pues desde el principio de la lectura, a nosotros nos están diciendo, Emily es tal cosa, y ya, ella usualmente se levanta a las 5:30 de la mañana y prepara desayuno, bla, 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 bla. ¿Listo? Por lo tanto, esa era la respuesta correcta. Y ahora sí, hasta aquí vamos a dejar nuestra clase. Una clase que me parece que es o fue muy importante porque resulta que este presente simple y el presente continuo son dos de los tiempos o de las estructuras de oraciones que más nos van a aparecer como tal en la prueba Saber 11. Y eso en lecturas largas y en lecturas cortas se van a dar cuenta que es supremamente importante. Así que muchísimas gracias por haber estado en la clase, por haber visto. Denle like, suscríbanse y cualquier cosa, aquí estamos.